Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué significa estar ausente del cuerpo y presente con el Señor? ¿Fue Jesús con el ladrón al paraíso el Viernes Santo? ¿Claman en realidad las almas de los muertos debajo del altar? El pastor Bo responde a estas y otras preguntas en la serie extraordinaria Textos Difíciles sobre el estado de los muertos. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos una vez más en este lugar con el fin de escuchar tu voz, hablándonos a través de tu palabra. Pedimos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía. Especialmente te ruego por aquellos que están viendo esta programación por televisión, que les des claridad de pensamiento para comprender tu voluntad. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar la terminología bíblica en cuanto a la vida y a la muerte. Y quiero empezar leyendo un versículo que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 35 y el versículo 18. Está hablando aquí del nacimiento de Benjamín, también conocido como Benoni. Fue hijo de Raquel, y la Biblia nos dice que cuando Raquel tuvo a Benjamín, ella murió. Así que quiero leer Génesis 35 y el versículo 18. Dice así: y aconteció que al salírsele el alma, está hablando de Raquel, al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ahora, algunas personas leen este versículo y le agregan conceptos o le agregan palabras. Por ejemplo, algunos lo leen de esta manera: y aconteció que al salírsele al cielo el alma inmortal, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ustedes notarán en este texto que no dice que el alma se fue al cielo, ni tampoco dice que el alma que salió de ella fue inmortal. Esas dos ideas de que fue al cielo y de que era inmortal son añadidas muchas veces por los lectores de la Sagrada Escritura, pero no es parte del idioma original. Ahora, antes de terminar nuestro tema de hoy, vamos a regresar a este versículo, pero lo vamos a hacer al final del tema, una vez que hemos explicado lo que significa el alma y lo que quiere decir la Biblia cuando habla de la salida del alma del cuerpo. Para entender el fenómeno de la muerte, necesitamos en primer lugar comprender la creación, necesitamos comprender el don de la vida. Y el mejor lugar para comenzar es en Génesis, el capítulo 2 y el versículo 7, a donde Dios creó a Adán. Dice allí en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, algunas versiones dicen espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente. Otras versiones dicen, fue el hombre un alma viviente. Ahora necesito explicarles algunas palabras que encontramos en este versículo. La palabra aliento que se usa aquí, que sopló en su nariz aliento de vida, es la palabra hebrea neshama. Y la palabra que se traduce ser viviente al español es la palabra hebrea nefesh. Ahora yo quiero que ustedes noten que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz el soplo de vida y dice que el hombre llegó a ser, o el hombre fue, un ser viviente o un alma viviente. Quiero que noten en este versículo que no nos dice que Dios le dio al hombre un alma, ni tampoco dice que el hombre tiene un alma. El texto nos dice que el hombre
es un alma. La combinación del cuerpo de polvo y el aliento de vida es igual alma. La Biblia nos dice entonces que el hombre se compone de dos elementos: polvo y aliento de vida. Y la combinación de los dos hacen el alma o el ser viviente. La Biblia nos dice en Génesis que el hombre podía morir, porque Dios le dijo al hombre que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente iba a morir. Así que si el hombre tenía un alma inmortal que podía vivir independiente del cuerpo, ¿cómo es que Dios le dijo al hombre que iba a morir si no era posible? Además de eso, la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, Dios les vetó el árbol de la vida. Es decir, no podían comer más del árbol de la vida, y por lo tanto la Biblia nos dice que entró en el mundo la muerte. Ahora, hablemos un momento del cuerpo de polvo, porque ese es el primer elemento del cual está compuesto el ser humano. En Isaías 64 y el versículo 8 encontramos que se nos explica que el hombre está compuesto de lodo o de barro, es decir, polvo, pero no polvo seco, sino polvo mojado. Dice en Isaías 64, 8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es decir, el cuerpo o la facultad física del hombre se compone de polvo. Los órganos, los nervios, los músculos, la piel, todas las partes fisiológicas del hombre están compuestas de barro o de polvo. Por eso cuando una persona muere, vuelve al polvo, como veremos más adelante en nuestro estudio. Así que con el cuerpo no hay ningún problema. Todos sabemos que el cuerpo regresa al polvo. El problema surge cuando se habla del espíritu, porque muchas personas tienen la idea que el espíritu es algún elemento intangible que tiene el hombre por dentro, que es consciente que cuando el hombre muere sale volando para ir a otra esfera. Pero ¿qué es lo que enseña la Biblia en cuanto al espíritu? Vamos a analizar en primer lugar la palabra espíritu en el Antiguo Testamento y luego vamos a pasar a analizar la palabra espíritu en el Nuevo Testamento para ver si en verdad la palabra espíritu se refiere a alguna entidad independiente del cuerpo, que está dentro del cuerpo, que sale volando en forma consciente del cuerpo en el momento de la muerte. En el Antiguo Testamento hay dos palabras hebreas que se traducen aliento o respiración. La primera es la palabra ruach y la segunda palabra es la palabra neshama. Ahora, debo decirles que nunca, ni una sola vez en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, se conectan estas palabras con la palabra inmortal, ni tampoco se da ninguna insinuación de que el espíritu, de que el ruach o el neshama pueda vivir independientemente del cuerpo como otra entidad fuera del cuerpo humano. Ahora, es importante recordar que el lenguaje poético de los hebreos se basaba en el principio del paralelismo, y había tres clases de paralelismo. El paralelismo sinónimo, donde lo que se dice en la primera línea se repite en la segunda línea en diferentes palabras, pero el mismo pensamiento. Luego está el paralelismo antitético, donde lo que se dice en la primera línea, lo opuesto se dice en la segunda línea. Y luego está el paralelismo sintético, a donde lo que se dice en la primera línea se completa el pensamiento en la segunda línea. Ahora vamos a notar algunos textos a donde se usa el paralelismo sinónimo, la palabra espíritu y la palabra neshama, porque estas dos palabras son básicamente sinónimas. Una significa aliento, la otra significa respiración. Es decir, que son muy cerca de ser sinónimas, como aliento y respiración lo son en español.
Job, el capítulo 33 y el versículo 4, queremos leer este texto porque se encuentran las dos palabras. Está hablando de la creación y dice lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo. La palabra espíritu aquí es la palabra hebrea ruach, es decir, el Espíritu o el ruach de Dios me hizo. Y luego en la segunda línea se repite el mismo pensamiento, pero en diferentes palabras. Dice, y el soplo, el neshama del Omnipotente me dio vida. Así que fíjense que lo que se dice en la primera línea, el Espíritu de Dios me hizo, se repite en otras palabras en la segunda línea que dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Es decir, el Espíritu es el soplo o el aliento de vida. Vamos a Job, el capítulo 27 y el versículo 3, a donde se usa también un paralelismo sinónimo de estas dos palabras. Job 27, 3 dice lo siguiente: que todo el tiempo que mi alma esté en mí, y no debe traducirse aquí alma, porque la palabra neshama y la palabra ruach no significan alma, significan aliento o respiración. Es decir, hay una mala traducción aquí. Dice que todo el tiempo que mi alma, que mi neshama esté en mí, y luego repite el mismo pensamiento en la segunda línea, y haya hálito ruach de Dios en mis narices. Noten entonces que el hálito de Dios, el neshama, la respiración se encuentra en las narices y usamos la nariz precisamente para respirar. En Isaías 42 y el versículo 5 encontramos otra vez un paralelismo sinónimo. Dice lo siguiente: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Y ahora escuchen, el que da aliento, esa es la palabra neshama, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Y ahora viene la segunda línea que repite el mismo pensamiento en diferentes palabras. Y espíritu, aquí la palabra es ruach, y espíritu a los que por ella andan. Es decir el que da aliento, neshama, al pueblo que mora sobre ella, sobre la tierra, es lo mismo que decir que Dios da espíritu o ruach a los que andan en ella, es decir, en la tierra. Nuevamente, estas dos palabras sencillamente significan respiración o significan aliento, la fuerza vital, el hálito. Dicho sea de paso, la Biblia también nos dice en el Antiguo Testamento que los animales tienen ruach y los animales tienen también neshama. Es decir, que ellos también tienen aliento, los animales también respiran. En este sentido, los hombres y los animales no son distintos. Hablando del diluvio, nos dice lo siguiente en cuanto a los animales y los seres humanos que murieron en esa ocasión. Génesis 7 y el versículo 22. Todo lo que tenía aliento, es la palabra neshama, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Hombres, animales, es decir, todos los que tenían aliento o respiración perecieron en el diluvio. Es más, en Eclesiastés 3, 19 al 21, el sabio Salomón nos dice que el fenómeno de la muerte es igual en los seres humanos que en los animales, en lo que respecta a el aliento de vida y también el cuerpo. Dice en Eclesiastés 3 y el versículo 19, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Fíjense, los hombres y los animales tienen una misma respiración. Ahora, no se me pongan nerviosos. El hombre no es lo mismo que un animal. En unos momentos vamos a hablar de eso. Pero en términos del aliento, la respiración, son iguales. Sigue diciendo, ni más tiene el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar.
Todo es hecho del polvo, fíjense, hombres y animales, y todo volverá al mismo polvo. Y luego pregunta el sabio Salomón, ¿quién sabe que el espíritu, el ruach, de los hijos de los hombres sube arriba? Es decir, ¿quién se atreve a decir que el espíritu del hombre sube arriba y que el espíritu o el ruach del animal desciende abajo a la tierra? Ahora, tal vez algunos se hayan puesto nerviosos cuando yo mencioné que el fenómeno de la muerte es lo mismo en el animal que en el ser humano. Quiero decirles que en realidad la respiración que tienen los hombres y que tienen los animales es la misma respiración, es la misma fuerza vital. Pero los hombres y los animales fueron creados con diferente función. Permítame ilustrar lo que quiero decir. Imagínense una nevera, o algunos le dicen una heladera. Esa heladera, para que pueda funcionar, hay que enchufarla en la pared para que tenga corriente eléctrica y pueda funcionar. Ahora, pensemos también de una computadora. Una computadora, para que funcione, también hay que enchufarla en la pared. Ahora yo pregunto, ¿para que funcione la nevera y para que funcione la computadora, se usa la misma fuente de energía? ¿Se enchufa en la pared? Claro que sí. En términos de la energía que necesita la nevera y la energía que necesita la computadora, la fuente de energía es la misma. Pero la computadora es un instrumento mucho más complicado porque fue creado con un propósito distinto, mientras que la nevera tiene una operación mucho más sencilla y fue hecha con otro propósito. Es decir, que en términos de su fuente eléctrica para funcionar son iguales, pero la función para la cual fueron creados es distinta o diferente. Ahora tomemos unos textos en el Nuevo Testamento que hablan del Espíritu, sobre lo que es el Espíritu. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento el Espíritu no es alguna entidad invisible, etérea, que vive dentro del ser humano, que sale del cuerpo humano en el momento de la muerte para seguir viviendo en forma consciente en el cielo o en cualquier otra parte. Hemos visto que la palabra ruach y la palabra neshama sencillamente significan el aliento de vida, el espíritu de respiración que permite que el cuerpo humano cumpla la función para la cual Dios creó ese cuerpo. Ahora vamos a ver si el Nuevo Testamento tiene la misma idea. Vamos a leer varios textos y dicho sea de paso, la palabra espíritu en el Nuevo Testamento es la palabra neuma. Santiago el capítulo 2 y el versículo 26 será el texto con el cual comenzaremos en el Nuevo Testamento. Dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Fíjense que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Es decir, el cuerpo sin tener la capacidad de respirar está muerto. En Apocalipsis 11, 7 al 9 y también el versículo 11, habla de los dos testigos que en realidad representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, que en cierta ocasión histórica, desde 1793 hasta 1798, durante la Revolución Francesa, fueron muertos. Es decir, que fueron atacados por Francia y permanecieron tirados en la calle por 3 días y medio, es decir, 3 años y medio. Y quiero leer esos textos. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, la bestia que sube del abismo, que es Francia, en 1793, la Revolución Francesa, hará guerra contra ellos y los vencerá y matará. Y ahora escuchen bien, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres. Fíjense que están muertos porque son cadáveres. Está hablando simbólicamente. Verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y en el versículo 11 dice que después de los 3 días
y medio de muertos, y claro, la Biblia cuando habla en un marco profético, días equivalen a años. Cuando terminaron los 3 años y medio, dice que estos testigos iban a resucitar. Y fíjense cómo iba a realizarse esto. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu. Es decir, se les dio nuevamente respiración. Dice, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que vieron. En forma de paréntesis, podría mencionar que hay un pasaje semejante a este en Ezequiel, el capítulo 37, a donde había un valle lleno de huesos secos. Y Dios mandó a Ezequiel a que llamara al espíritu de los 4 vientos para entrar en esos cuerpos que se habían juntado y se habían formado. Y dice que el espíritu entró en los cuerpos, y los cuerpos separaron un gran ejército, porque habían recibido el aliento de vida. Y claro, cuando una persona muere, sucede lo contrario. Cuando una persona es creada por Dios, Dios le da aliento de vida y el cuerpo funciona. Cuando una persona muere, el aliento sale del cuerpo y la persona ya no funciona fisiológicamente. Fijémonos en un texto, Juan 19 y el versículo 30, donde se habla de la muerte de Jesús. Dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto sencillamente significa que cuando Jesús murió, expiró, dejó de respirar, ya no tenía el hálito vital para que las funciones de su cuerpo humano pudieran andar. Es decir, que cuando Dios crea, da el aliento. Cuando la persona muere, sale el aliento o sale la respiración. Así que hemos visto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que la palabra espíritu nunca se refiere a una entidad inmortal, nunca se usa para describir algo que puede vivir independientemente del cuerpo. En la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, el espíritu es la fuerza vital que Dios le da al cuerpo de polvo para que el cuerpo pueda funcionar. Es como una computadora que se enchufa y ahora la computadora tiene energía para cumplir sus funciones. Pero alguno dirá, Pastor Bor, ¿qué podría usted decir del alma? Ciertamente el alma sí es una entidad inmortal que el hombre tiene por dentro. ¿No será así? El problema es que mucha gente cuando habla del alma está pensando en términos de la filosofía griega en vez de pensar en términos bíblicos. No nos interesa lo que dijo Platón y lo que dijo Sócrates, nos interesa lo que dice la Sagrada Escritura. Así que vamos a ver ¿qué dice la Biblia en cuanto al alma? En realidad, la palabra alma en el Antiguo Testamento, a donde vamos a ir primero, se traduce de diferentes formas al español. A veces se traduce persona, a veces se traduce vida, a veces se traduce inclusive alma. Y por eso mucha gente se confunde y dice, bueno, ¿qué es la traducción correcta? ¿Es vida? ¿Es alma? ¿Es persona? La respuesta es que todas estas traducciones están relacionadas muy estrechamente una con la otra. Voy a mostrarles ahora del Antiguo Testamento. Volvamos a Génesis 2:7, a donde se usa la palabra alma, nefesh, por primera vez en el Antiguo Testamento. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el neshama, y fue el hombre un nefesh. Es decir, fue el hombre un alma viviente o un ser viviente. Es decir, la palabra nefesh aquí significa un ser vivo, una persona que funciona, porque el cuerpo de polvo y el aliento de vida están juntos, y por lo tanto el hombre que tiene el polvo y el aliento juntos es un nefesh. Es decir, el alma no es parte del hombre, el alma es el hombre en su totalidad. Vamos a examinar rápidamente
otros versículos del Antiguo Testamento que usan la palabra alma o la palabra nefesh. Génesis 14 y el versículo 21, esto es después que Abraham ayudó a reconquistar lo que había sido saqueado de Sodoma. Dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Fíjense qué interesante, toma para ti las personas. Saben que esa palabra, personas, allí es la palabra nefesh. Y algunas versiones dice: toma tú las almas. Y entonces, cuando examinamos el texto, nos damos cuenta que la palabra nefesh significa personas también. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Es decir, devuélveme las personas y entonces tú te puedes quedar con los bienes. Deuteronomio 10 y el versículo 22 es parecido a esto. Dice allí en Deuteronomio 10, 22: con 70 personas, otra vez nefesh, con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. Está hablando de Jacob, quien descendió con 70 personas. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Fíjense nuevamente, la palabra nefesh se traduce personas, 70 personas, porque el nefesh es la persona en su totalidad. Génesis 12 y el versículo 5 habla de los movimientos de Abraham. Dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado, y las personas, otra vez la palabra nefesh, las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Nuevamente la palabra nefesh se traduce personas, seres vivientes, en otras palabras. ¿Saben que la palabra nefesh también se traduce vida? Levítico 17 y el versículo 11 usa la palabra nefesh varias veces, y les voy a explicar a dónde se usa. Dice: porque la vida, ese es nefesh, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Es la misma palabra que se tradujo vida al principio del versículo. Y luego sigue diciendo: y la misma sangre hará expiación de la persona. La palabra persona allí también es nefesh. Así que en un solo versículo se traduce la palabra nefesh, vida, se traduce almas y se traduce persona. En realidad, mis queridos amigos, un alma es una persona. Y un alma es una persona viva. Así que estas traducciones no se contradicen, sino que se complementan. Deuteronomio 12 y el versículo 23 nos dice lo siguiente: solamente que te mantengas firme en no comer sangre. Dios le dice a Israel que no coma sangre, porque la sangre es la vida, es nefesh allí. Podría decirse que la sangre es el alma, pero en realidad significa vida. Y luego sigue diciendo en el versículo: porque la sangre es la vida, y no comeréis la vida juntamente con su carne. Aquí se traduce la palabra nefesh, vida, porque el nefesh o el alma es la persona viva. Primera de Reyes 19 y el versículo 10 encontramos que Elías se queja porque Jezabel está buscándolo para quitarle su nefesh, para quitarle su vida. Dice allí en Primera Reyes 19:10, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme el nefesh, es decir, para quitarme la vida, traduce aquí. Obviamente no sería muy lógico decir para quitarme el alma en el sentido griego de la palabra.
Aquí no se puede decir, me están buscando para quitarme el alma, porque si el alma fuera invisible, como muchos piensan, ¿cómo podrían quitarle el alma a Elías? Sencillamente aquí está diciendo Elías que están tratando de quitarle su vida, están tratando de matarlo, según dice el mismo texto. Levítico 7 y el versículo 20 nos dice: pero la persona, ahí está nefesh, pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona, otra vez la palabra nefesh, aquella persona será cortada de entre su pueblo. En el Salmo 22 y el versículo 20, David está clamando a Dios de que le salve su alma. Note lo que dice: libra de la espada mi alma. Y aquí se traduce en la versión del 60 alma. En realidad se podría traducir: libra de la espada mi vida. Es decir, si esto fuera un alma intangible, invisible, fantasmal, ¿cómo podría ser muerta por la espada? Es obvio que aquí una mejor traducción sería: vida. Libra de la espada mi vida, del poder del perro mi vida. Y es interesante que la versión del 60, la segunda vez que se usa nefesh, vida, al final del versículo se traduce vida, no alma. Es decir, hay inconsistencia en la forma de traducir estas palabras. En Ezequiel 18 y el versículo 4 dice: he aquí que todas las almas, la palabra nefesh se podría traducir todas las personas, todos los seres vivientes, son mías, dice Dios. Como el alma o como la vida del Padre, así el alma, otra vez nefesh, o la vida del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, el ser vivo o la persona que pecare, esa morirá. Salmo 30 y el versículo 3 dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma. Una mejor traducción sería mi vida. Fíjense, hiciste subir mi alma del Seol. El Seol es el sepulcro. Y luego dice: me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Es decir, hacer subir el alma del salmista es lo mismo que darle vida y no permitir que descendiese a la sepultura. Nuevamente, la palabra nefesh significa ser viviente, significa vida o significa persona. Salmo 49 y el versículo 15 dice: pero Dios redimirá mi vida, y aquí se traduce vida en la versión del 60 correctamente. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, es decir, del poder del sepulcro, porque Él me tomará consigo. ¿Saben que los animales también son almas según la Sagrada Escritura? Porque son seres vivientes. Dice en Génesis 1 y el versículo 21: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Esa es la palabra nefesh. Todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Es decir, que en el Antiguo Testamento la palabra nefesh, que se usa centenares de veces, sencillamente significa ser viviente, vida o persona. Ahora, ¿qué diríamos del Nuevo Testamento? Obviamente la palabra en el Nuevo Testamento ya no es nefesh, la palabra griega es suje, de donde viene la palabra psicología. Analicemos algunos textos del Nuevo Testamento que usan la palabra alma para ver si concuerda con la idea del Antiguo Testamento. Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 45, está hablando de la creación de Adán y cómo se compara Cristo con él. Dice: así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente. Esa es la palabra suje. Es la misma expresión que se usa en Génesis 2:7. Dice: fue hecho el primer Adán alma viviente. Es decir, una persona, un ser viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, porque el segundo Adán da vida. Noten Hechos 2 y el versículo 25 al 27, que está citando el Salmo 16 y el versículo 10.
Dice en Hechos 2, 25 al 27, porque David dice de él, es decir, de Jesús, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Ahora, fíjense, aunque David está diciendo estas palabras, se las está aplicando a Jesús, quien iba a levantarse más de 1000 años después. Jesús es el que está diciendo, aún mi carne descansará en esperanza. Y luego dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades es lo mismo que Seol, significa sepulcro. No dejarás mi alma, que mejor traducción sería mi vida, en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y la razón es muy clara, Jesús iba a resucitar y su cuerpo no iba a ver corrupción. Noten Hechos 27 y el versículo 22. Hechos 27 y el versículo 22. Aquí el apóstol Pablo está hablando de un naufragio. Y fíjense lo que declara. Habla a la gente en el barco. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Fíjense que ahí la palabra suje se traduce vida correctamente. No sería correcto traducirlo alma. No habría pérdida de alma. Es mejor decir no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Mateo 2, 19 y 20, hablando del nacimiento de Jesús. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto todos los que procuraban la muerte del niño. Fíjense qué interesante esta traducción. Dice, todos los que procuraban la muerte del niño ya no están. Es decir, han muerto ellos. Pero lo interesante es que la palabra muerte aquí, en realidad dice en el griego, todos los que procuraban el alma de la vida del niño han pasado del escenario. Es decir, que se traduce aquí a la palabra alma con la palabra muerte. Es decir, dice, porque han muerto los que procuraban la vida o los que procuraban el alma del niño. Una mejor traducción, claro, de la palabra es los que buscaban la vida del niño. Mateo 20 y el versículo 28 nos habla de la obra de Jesús. Dice allí, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, otra vez la palabra suje, para dar su vida en rescate por muchos. No tendría mucho sentido decir que Jesús vino a dar su alma. Una mejor traducción es como la que se da en la Reina Valera del 60, donde dice para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, la palabra alma, la palabra suje en el Nuevo Testamento significa vida o significa persona, significa ser viviente, igual que en el Antiguo Testamento. Noten Juan 10 y el versículo 11, donde está hablando de Jesús, el buen pastor. Dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. La palabra vida allí otra vez es la palabra suje. Es la misma palabra que se traduce a veces en el Nuevo Testamento con la palabra alma, pero obviamente significa que Jesús vino a dar su vida. En Hechos 15, 26 se habla de Pablo y Bernabé. Muchas veces arriesgaron sus vidas. Y dice allí en Hechos 15, 26 que Pablo y Bernabé fueron hombres que han expuesto su vida. Otra vez la palabra suje, que se traduce a veces en el Nuevo Testamento alma, pero aquí se traduce correctamente vida. Porque los hombres que han expuesto su vida por el nombre del Señor Jesucristo. En Hechos 20 y el versículo 24 encontramos otra referencia a la palabra suje. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, está hablando el apóstol Pablo, ni estimo preciosa mi vida.
en la palabra nuevamente, psuje. Nuevamente, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y saben que en el Nuevo Testamento la palabra psuje se traduce también persona, como la palabra nefesh en el Antiguo Testamento. Noten 2 ejemplos o 3 ejemplos de esto. Hechos 2 y el versículo 41. Dice en Hechos 2:41, hablando de los que recibieron a Jesús en el día del Pentecostés, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es la palabra suje. Se podría traducir 3,000 almas, 3,000 seres vivientes. No está hablando de una entidad invisible, intangible, fantasmal, que el hombre tiene por dentro, que es consciente y sale volando en el momento de la muerte y vive en otra esfera. Hechos 27 y el versículo 37. Está hablando del número de personas en un barco. Dice aquí, y éramos todas las personas, otra vez la palabra suje, y éramos todas las personas en la nave 276. Otro ejemplo a donde se traduce la palabra suje, personas, es Romanos 13 y el versículo 1, donde dice: sométase toda persona, ahí está la palabra suje nuevamente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora quiero comparar 2 versículos para que podamos ver de una forma clarísima que el alma es la persona en sí misma, no una parte de la persona, no algo que el hombre tiene por dentro, sino la persona viva en su totalidad. Mateo 16 y el versículo 26, y vamos a compararlo con Lucas 9:25, y voy a leer esta idéntica enseñanza de Jesús como se presenta en 2 diferentes evangelios, con diferente terminología, pero es la misma enseñanza. Mateo 16:26 dice, y está hablando Jesús: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Saben ustedes que podría traducirse muy fácilmente esto aquí? Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿O qué recompensa dará el hombre por su vida? Pero la versión del 60 traduce alma aquí. ¿Y qué es el alma en este versículo? Vamos al versículo que les mencioné que íbamos a comparar con este. Lucas 9 y el versículo 25. La misma enseñanza de Jesús, pero en otras palabras. Dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjense que Mateo dice perdiere su alma, en Lucas dice se pierde a sí mismo. Es decir, que el alma soy yo mismo, el ser viviente o la persona. Es interesante notar la muerte de Herodes el Grande, que la Biblia dice que fue comido por gusanos. Quiero leer del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y el versículo 23, a donde se describe la muerte de Herodes y qué fue lo que sucedió en el momento de la muerte. Dice allí: al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Esa palabra expiró es la palabra griega ex-psugen. Psuje es la palabra básica, pero ex significa que se salió algo. Es decir, se le salió, algunos dicen su vida o su alma, pero en realidad el texto quiere decir que se le salió en el momento de la muerte su vida. Es decir, entregó su vida. Hechos 5 y el versículo 5 y el versículo 10 habla de la muerte de Ananías y Zafira. Y fíjense lo que dice allí en Hechos 5 y el versículo 5 y el versículo 10.
Al oír Ananías estas palabras, cuando Pedro le dijo, has mentido no contra el hombre, sino contra el Espíritu Santo, cayó y expiró. Otra vez la palabra exepsugen. Quiere decir que se le salió la vida, en otras palabras. Dice, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Al instante, versículo 10, ella cayó a los pies de él y expiró. Ahí está la misma palabra, es decir, se le salió la vida. No quiere decir que se le salió el alma inmortal, intangible, a vivir por allá en otra parte. Sencillamente significa que se le salió la vida. Y dice, expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Ahora es interesante notar que muchas veces la Nueva Versión Internacional, que es muy usada entre los hispanos hoy en día, la Nueva Versión Internacional muchas veces traduce la palabra alma sencillamente con un pronombre personal. Ahora, no voy a tomar el tiempo para leer todos los versículos a donde la palabra suje se traduce sencillamente con el pronombre personal. Es decir, el alma soy yo, el alma eres tú. Y vez tras vez, la Nueva Versión Internacional usa el pronombre cuando se usa la palabra alma. Es decir, el alma es la persona, soy yo, eres tú y es él. Ahora quiero que notemos Lucas 12 y el versículo 19 y 20. Lucas 12, 19 y 20. Esto está hablando del hombre que cada vez construía establos más grandes para guardar sus bienes. Fíjense lo que dijo este hombre, Lucas 12, 19 y 20. Esta es de la versión Reina Valera del 60. Dice este hombre, y diré a mi alma, en realidad significa diré a mí mismo, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahora fíjense que aquí dice que este hombre va a decir algo a su alma, va a decir, alma, acumulaste muchos bienes. Y luego entonces Dios le dice, esta misma noche será exigida de tu parte tu alma. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La Nueva Versión Internacional lo presenta o lo traduce de una forma distinta y más clara. Dice, y diré. En la versión nueva Internacional en inglés dice, me diré a mí mismo, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. Fíjense que la palabra suje se traduce en la Nueva Versión Internacional con vida en vez de alma. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Mis queridos amigos, la palabra alma se usa en sentido figurativo aún hoy en día, en el sentido en que lo usa la Biblia. Por ejemplo, decimos, si nadie vino a la reunión esta noche, decimos, no se apareció ni un alma. ¿Qué queremos decir con eso? Que no se apareció una entidad intangible, inmaterial, invisible, que nadie podía ver. Claro que no. Significa, no se apareció ni una sola persona. Hablamos de que bautizamos 300 almas en la campaña evangelística. ¿Qué quiere decir? ¿Que bautizamos a 300 fantasmas? Claro que no. Significa que bautizamos a 300 seres vivientes. Bautizamos a 300 personas. A veces decimos, ay, tengo tanta lástima por esa pobre alma. No quiere decir que tenemos lástima por una entidad intangible, inmaterial. Significa que tenemos lástima para con una persona. Analicemos unos pocos textos más que usan la palabra alma y luego regresamos al texto con el cual comenzamos nuestro estudio de hoy. Note lo que dice en Santiago 5 y el versículo 20. Está hablando de una persona que da testimonio de salvación a otra persona. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma
y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que salvará de la muerte a un alma. Quiere decir, dicho sea de paso, que el alma puede morir, porque si se puede salvar al alma de la muerte, quiere decir que el alma puede morir. Pero lo importante aquí es que dice que salvará a un alma de la muerte, quiere decir salvará a una persona o a un ser viviente de la muerte. Apocalipsis 16:3 inclusive dice que los animales son almas. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. La expresión ser vivo es la palabra sujé. Es decir, sujé se aplica también a los animales. Un último texto. Este texto está hablando del niño que se cayó de la ventana cuando el apóstol San Pablo estaba predicando el evangelio, y la Biblia dice que se murió. Su nombre era Eutico. La Biblia nos dice también que el apóstol Pablo llegó y lo resucitó. Quiero leer Hechos 20:10, donde describe lo que hizo el apóstol San Pablo. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. En realidad en el griego dice su sujé está dentro de él, es decir, está vivo, tiene la vida dentro de él. Ahora quiero que regresemos al texto con el cual comenzamos nuestro estudio de hoy. Génesis, el capítulo 35 y el versículo 18. Y ahora que hemos estudiado los términos o la terminología bíblica, será más fácil comprender Génesis 35 y el versículo 18. Está hablando nuevamente de la muerte de Raquel cuando tuvo a su hijo Benjamín. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, algunos dicen, cuando el alma se fue allá al cielo, el alma inmortal se fue al cielo. Eso no es lo que dice. Dice que al salirse el alma, sencillamente a la luz de lo que hemos estudiado, significa que se le estaba saliendo la vida, se le estaba disipando la vida. Y aconteció que al salírsele el alma, y luego explica qué es salir el alma. Dice, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Mis apreciados hermanos y amigos, la Biblia es clara de que cuando una persona muere, todo el ser muere. Aunque Dios guarda un registro de la persona en el cielo, porque en la resurrección le va a devolver su individualidad y su personalidad. Dios no olvida, en otras palabras, al muerto. Dios guarda los nombres y los registros, porque en la resurrección les dará un cuerpo nuevo y les dará aliento de vida y se levantarán perfectos, incorruptibles e inmortales. Fíjense lo que dice la Sagrada Escritura en cuanto al fenómeno de la muerte. Salmo 146 y el versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, cuando el aliento sale del cuerpo, la persona vuelve a la tierra y luego dice, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, que cuando una persona deja de respirar, vuelve a la tierra y en ese día cesan sus pensamientos. Es decir, que el hombre no tiene un alma inmortal que sigue pensando después de la muerte. En el Salmo 104 y el versículo 29 y 30, Salmo 104, 29 y 30, está hablando de el contraste entre el proceso de la muerte y el proceso de la creación. Dice allí, hablando de Dios, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito o el espíritu o la respiración. Y fíjense lo que dice. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Pero luego habla de lo opuesto, el proceso de la creación. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Cuando una persona muere, la Biblia nos dice sencillamente que el individuo vuelve a la condición en la cual estaba antes de la creación, en el caso de Adán. Dice en Génesis 3 y el versículo 19,
Cuando Dios pronunció sentencia contra Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y Eclesiastés 12 y el versículo 7, un versículo muy bien conocido sobre el estado de los muertos, nos habla del fenómeno de la muerte y dice: el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, la Sagrada Escritura es clara en cuanto a este asunto. El hombre se compone de polvo o de lodo. Su cuerpo es un cuerpo material de lodo. Dios le dio a ese cuerpo la respiración y la persona llegó a vivir, llegó a ser un ser viviente, en otras palabras. El fenómeno de la muerte es lo contrario. El cuerpo vuelve al polvo y el aliento abandona el cuerpo de tal manera que el cuerpo ya no puede funcionar porque no tiene una fuente energética. ¿Saben ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que la Biblia presenta solamente dos destinos? En Romanos el capítulo 6 y el versículo 23 nos dice: mas la paga del pecado es muerte. Fíjense que no dice la paga del pecado es una vida eterna en miseria, el alma quemándose por allá en el infierno. Eso no es lo que dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Y según Eclesiastés el capítulo 9 dice: los vivos saben que han de morir, mas los muertos nada saben. Y luego está el otro lado de la fórmula. Romanos 6 y el versículo 23, la última parte dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, es decir, el regalo o el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que la muerte y la vida son polos opuestos. La vida es un don de Dios, nos da un cuerpo material, nos da la capacidad de respirar y vivimos. Durante nuestra vida escogemos si vamos a querer vivir para siempre o si la muerte será el fin. Es decir, que la decisión está en nuestras manos, recibir o rechazar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Porque la paga del pecado es muerte, mas el don o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que nuestra esperanza de vida no se encuentra en un alma inmortal. Nuestra esperanza de vida se encuentra en Cristo Jesús, quien vendrá del cielo con poder y gloria, levantará a los muertos en Cristo del polvo, les dará un cuerpo nuevo y luego les dará la respiración para que puedan vivir con Él para siempre.